Me parece que este es un tema muy relevante para los operadores del Servicio Público de Aseo, gestores de residuos peligrosos, ya que en Colombia se tiene desde el año 1998 una política para la gestión de residuos que ha venido siendo complementada con una serie de normativas y regulaciones, y en particular para residuos peligrosos desde el año 2005 se cuenta con una política ambiental para esta corriente de residuos, y se cuenta también con todo un decreto rector que en adelante lo conoceremos, y toda la reglamentación. Así que es muy interesante conocer la reglamentación porque les permitirá determinar las diferentes normas que aplican para la gestión, caracterización, devolución de residuos, así como las competencias de diferentes entidades que formulan, vigilan y brindan asistencia para el adecuado cumplimiento de esta normativa. Asimismo, se pretende que esta presentación permita conocer las responsabilidades de los diferentes actores de la cadena de gestión de residuos en sus diferentes etapas y los instrumentos de gestión para realizar el manejo de estos residuos de forma articulada con el fin de garantizar su eliminación en condiciones seguras. El contenido de la presentación, pues vamos a abordar unas generalidades donde vamos a conocer cómo se identifican los residuos peligrosos, unos aspectos básicos para identificarlos, cuáles son los programas de gestión de residuos postconsumo vigentes en Colombia, cuál es el contexto de la generación de residuos peligrosos en Colombia, correspondientes al año 2015, que es el año de la última publicación de los registros por parte del IDEAM, la normativa que aplica toda la gestión de residuos peligrosos y postconsumo, la institucionalidad colombiana, en donde conoceremos las diferentes competencias de las entidades que desde la formulación, vigilancia, registro de generadores, manejo de información, todo lo que implica las competencias de las entidades en Colombia. Vamos a mirar también el marco de responsabilidades de los diferentes actores de la cadena de gestión. Conoceremos también cuáles son los beneficios tributarios a los que se puede aplicar por tener importación de equipos y maquinarias dedicados al control ambiental, en particular para residuos peligrosos, y los instrumentos de gestión, como licencias ambientales, autorizaciones ambientales, registro de generadores, que son los instrumentos para pues aplicar toda la gestión integral de residuos peligrosos. Los objetivos de la presentación son conocer la normativa colombiana, determinar las diferentes responsabilidades desde la planificación hasta la eliminación de los residuos peligrosos, identificar las autoridades competentes en el control, vigilancia, asistencia técnica de las diferentes etapas de manejo, y reconocer los beneficios tributarios aplicables y los principales instrumentos de gestión. Las generalidades, vamos a partir de la definición de los residuos peligrosos, vamos a conocer unos procedimientos básicos para su identificación, se presentarán cuáles son las características que le confieren la peligrosidad a los residuos, y se hará un taller de identificación de residuos peligrosos del proceso productivo. Bueno, iniciamos con la definición. Es importante partir de una definición legal de residuos peligrosos para poderlos identificar debidamente y poder seleccionar adecuadamente su transporte, tratamiento, eliminación para el determinado residuo. En Colombia, la definición legal de residuo peligroso se encuentra contenida en el decreto 4741 de 2005, hoy integrado al decreto 1076 de 2015, y es la siguiente. Un residuo peligroso es aquel que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden causar un riesgo a la salud humana y o al ambiente. Estas características las vamos a conocer en detalle en siguientes diapositivas.
Sobre esta definición es importante tener en cuenta dos aspectos. No solamente es peligroso el residuo que tiene la naturaleza y que tiene las características de peligrosidad mencionadas, sino también los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Por otra parte, también son peligrosos en el caso de una mezcla de residuos no peligrosos con peligrosos. Todo el conjunto de estos residuos se consideran residuos peligrosos por el hecho de haber tenido contacto los residuos no peligrosos con los residuos peligrosos. Este es un punto muy importante para tener en cuenta por parte de los generadores. Ellos son quienes deben garantizar una adecuada segregación de residuos peligrosos y garantizar que estos no se mezclen con los residuos ordinarios que van a disposición final, a los sitios de disposición final autorizados para estos residuos. Es desde el inicio, desde la segregación inicial, en donde se debe asegurar que los residuos peligrosos vayan a las cadenas de gestión autorizadas que garanticen su segura eliminación. Entonces esto es importante, la mezcla de residuos no peligrosos con residuos peligrosos convierte a todo el conjunto de residuos en residuos peligrosos. Para la identificación hay tres maneras para identificar si un residuo desecho es peligroso en Colombia. Una es con base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos y el proceso asociado con el residuo generado. La segunda es a través de las listas de residuos o desechos peligrosos que están contenidas en el decreto 4741 de 2005, hoy integrado en el decreto 1076 de 2015. El decreto 1076 de 2015 es el decreto único reglamentario del sector ambiente. Y tres es a través de la caracterización físico-química de los residuos o desechos generados. Vamos a explicar en detalle en qué consiste cada una de estas formas. Bueno, con base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos y proceso asociado con el residuo generado. Esto es básico. Para identificar residuos peligrosos se deben visibilizar dentro del proceso productivo inicial que le da origen. Es en este punto donde los residuos se deben segregar, es decir, separar adecuadamente de las otras corrientes de emisiones, vertimientos o residuos no peligrosos que se generan dentro del proceso. Un proceso productivo consta de unas entradas que incluyen la materia prima, los insumos químicos como agua, energía, etc. El proceso en sí, del cual se obtiene el producto, y generalmente del proceso salen algunas emisiones, vertimientos, residuos no peligrosos y residuos peligrosos, por cuanto los procesos industriales no son 100% eficientes. Entonces siempre se generarán emisiones, vertimientos y residuos sólidos. Es en este punto en donde la segregación es importante, visibilizar cuáles son estos residuos y segregar adecuadamente los residuos peligrosos para poder iniciar un proceso de gestión adecuado. La segunda forma de identificar los residuos peligrosos es muy sencilla, es acudir a las listas que se encuentran contenidas en el decreto 4741 de 2005 y ubicar su proceso o su corriente de residuos en ella. Entonces, la lista que se encuentra en el anexo 1 es la lista de procesos industriales cuyos residuos se consideran peligrosos. En este anexo 1 encontramos desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales y los desechos resultantes de la industria farmacéutica, pues en aquellos casos en donde se generan residuos peligrosos. El anexo 2 contiene los residuos o desechos peligrosos por corrientes, es decir, aquellas categorías de residuos que per se consideran residuos peligrosos de conformidad con estas listas. Estas listas también están enmarcadas dentro de digamos que
a nivel internacional vienen pues toda una serie de listas, estas están como armonizadas con ellas, el Convenio de Basilea tiene sus propias listas y hay una armonía entre las que tenemos en el decreto 4741. Entre los ejemplos que están en las listas del anexo 2 están los líquidos de desecho del decapaje de metales. Del decapaje de metales es el proceso de limpieza de metales y acumuladores de plomo de desecho enteros o triturados es el código A1160. Es importante tener en cuenta en este punto que los residuos incluidos en el anexo 1 y 2 se considerarán peligrosos a menos que no presenten algunas de las características de peligrosidad del anexo 3. Esto quiere decir que si el residuo no presenta características que luego veremos en adelante son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, si no presenta alguna de esas características y se puede comprobar, el residuo no es peligroso. Entonces es importante más adelante mirar cuáles son las características contenidas en el anexo 3 y cuáles son los procedimientos para caracterización de los residuos. La tercera manera de comprobar que un residuo es peligroso es a través de la caracterización físico-química de los residuos o desechos generados. Esto está reglamentado a través de la resolución IDEAM número 062 de 2007. Esta resolución adopta los protocolos de muestreo y análisis de laboratorio para la caracterización físico-química de los residuos o desechos peligrosos en el país. Es importante conocer y tener claro que la caracterización que se desee realizar para comprobar la característica de peligrosidad de algún residuo se debe realizar en laboratorios acreditados por el IDEAM para tal fin. Bueno, vamos a conocer cuáles son las principales características que hacen a un residuo peligroso. Se tiene como una base, un símbolo, una sigla para identificar a los residuos peligrosos, o mejor dicho, sus características de peligrosidad, CRETIP. CRETIP significa corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y patógeno. Esa es como lo que significa CRETIP, y básicamente lo que nos trae esa sigla es una recordación mucho más fácil de las características que hacen peligroso a un residuo. Ahora entremos en detalle en la definición de cada una de ellas. La siguiente. Se trabó. Ah, ya. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Dice él? ¿Te escucho? Aló. ¿Aló? Ya te escucho. ¿Sí? Aló. ¿Aló? Bueno, sí, aló, yo te escucho perfectamente. Listo. Bueno, entonces empezamos con los residuos corrosivos. Todas estas definiciones están contenidas en nuestro decreto rector de la gestión de residuos peligrosos, que es el decreto 4741 de 2005. Los residuos corrosivos son aquellos que tienen las siguientes propiedades. Son acuosos y presentan un pH menor o igual que 2 o mayor o igual a 12.5. Los que tienen un pH menor o igual que 2 son residuos muy ácidos, y los que tienen un pH mayor o igual a 12.5 son residuos muy alcalinos o muy básicos. Son líquidos y corroen el acero a una tasa mayor a 6.35 milímetros año a una temperatura de 55 grados.
Estos desechos corrosivos son los residuos peligrosos más comunes. Pueden corroer o disolver fácilmente la carne, el metal u otros materiales. Como ejemplos de los residuos corrosivos son los desechos ácidos procedentes de la limpieza de metales, o en uso doméstico puede ser el diablo rojo. Pasamos a la siguiente, los residuos reactivos. Estos son aquellos que al ponerse en contacto con otros elementos pueden generar gases, vapores y humos tóxicos al mezclarse con agua. Pueden liberar gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el ambiente. Pueden producir una reacción explosiva o detonante. Al ponerse en contacto con aire o agua, pueden producir una reacción endotérmica o exotérmica, o pueden favorecer la combustión. Estos residuos son inestables bajo condiciones normales. Todas estas características que hemos mencionado quiere decir que estos residuos pueden generar explosiones, vapores tóxicos, gases, vapores. Ejemplos de estos residuos son las soluciones de peróxido, soluciones de hipoclorito, que estos también pueden, algunos, generarse en el uso doméstico, como esto de las soluciones de hipoclorito, muy utilizado por las amas de casa. Entonces, los siguientes son los residuos explosivos. Los residuos explosivos son aquellos que en estado sólido o líquido, de manera espontánea o por reacción química, pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daño a la salud humana y o al ambiente y presenta cualquiera de las siguientes propiedades. A. Forman mezclas potencialmente explosivas con el agua. B. Pueden producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o explosiva a temperatura de 25 grados centígrados y presión de una atmósfera. O C. Es una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto pirotécnico. Ejemplos de residuos explosivos son por naturaleza aquellos que han sido fabricados con el objeto de generar algún tipo de explosión, como residuos de municiones o residuos de fuegos artificiales. Los siguientes son los residuos inflamables. Estos son aquellos que en presencia de una fuente de ignición pueden arder o presentar cualquiera de las siguientes propiedades. Ser un gas que a una temperatura de 20 grados y presión de una atmósfera arde en una mezcla igual o menor al 13% del volumen del aire. Ser un líquido cuyo punto de inflamación es menor a 60 grados centígrados. Ser un sólido con la capacidad a temperatura de 25 grados y presión de una atmósfera de producir fuego. O ser un oxidante que puede liberar oxígeno y como resultado estimular la combustión. Estos residuos inflamables pueden crear incendios bajo ciertas condiciones, las mencionadas en estas características, o son espontáneamente combustibles. Ejemplo, pues igual, aceites usados, solventes usados, residuos de pinturas. Miren que algunos de estos residuos, como ya lo hemos venido mencionando, pueden ser generados en el ambiente doméstico. Todo esto de los residuos de pinturas, el diablo rojo también, que es un solvente utilizado para cañerías, para destapar, también es un residuo considerado inflamable. Viene una categoría muy particular, que son los residuos con riesgo biológico o infeccioso, ya que están regulados tanto en el decreto 4741 de 2005 y también en el decreto 351 de 2014, que fue emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social y Ambiente. La característica de peligrosidad de riesgo biológico o infeccioso se presenta cuando el residuo contiene agentes patógenos. Estos son microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos, con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. Los ejemplos, digamos por naturaleza, los residuos con riesgo biológico infeccioso son los generados en las actividades de atención en salud. Y, como les mencioné, se encuentran regulados en el decreto 351 de 2014. Miremos qué categorías están contenidas en o qué clasificación de estos residuos con riesgo biológico infeccioso están contenidas en este decreto. Bueno, encontramos que estos residuos están clasificados por decreto 351 de 2014, que es el del Ministerio de la Protección Social,
Y Salud y el Ministerio de Ambiente son los padres de este decreto, los que han emitido este decreto, y son 4 las categorías identificadas. Entonces, la primera son los biosanitarios. Son aquellos que han tenido contacto con fluidos corporales de alto riesgo, tales como gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes. Hay que tener en cuenta que de esta categoría se excluyen las bolsas de suero que han contenido soluciones para uso intravenoso, intraperitoneal y en hemodiálisis, pero que no han entrado en contacto con fluidos corporales de pacientes. Solo los profesionales del sector salud que están brindando estos servicios pueden saber cómo hacer la debida segregación y cuáles son las que no han entrado en contacto con fluidos corporales. En este caso, estos residuos pueden ser aprovechados o reciclados. Esto se encuentra regulado en la resolución 0482 de 2009. La siguiente categoría son los cortopunzantes. Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden ocasionar un accidente y entre ellos se encuentran los típicos, las agujas, las limas, lancetas, cuchillas y restos de ampolletas. Estos residuos al momento de su segregación se clasifican de una vez dentro de un guardián. Ustedes han visto cuando han ido al médico a sus consultas personales o a tomarse muestras de sangre, las enfermeras de una vez introducen la aguja dentro de un recipiente que tiene unas características y es que su grosor y su diseño evita que al manipularlo el interior del contenido pueda perforar a la persona que lo está manipulando. Este es el guardián. Es muy típico cuando se están tomando muestras de sangre. La otra categoría son los anatomopatológicos, que son partes del cuerpo, muestras de órganos, tejidos o líquidos humanos, generados con ocasión de la realización de necropsias, procedimientos médicos, remoción quirúrgica, análisis de patología, toma de biopsias o como resultado de la obtención de muestras. Estos residuos también es importante su debida segregación porque la norma establece que el tratamiento que se debe brindar a estos residuos es la incineración. Entonces, desde un principio estos residuos, el generador debe clasificarlos de esta manera para darle un adecuado manejo de incineración con los gestores especializados en este tipo de tratamiento térmico. Otros residuos son los de animales. Los animales provenientes de experimentación o inoculados con microorganismos patógenos o animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. Se excluyen de esta clasificación los animales que se encuentran, digamos, en la calle, muertos en la calle. Estos son objeto de recolección por parte del Servicio Público de Aseo hasta hasta 50 kilos de peso. Entonces, esta es la clasificación que trae el decreto 351 de 2014 para los residuos con riesgo biológico infeccioso. Sigamos ahora con los residuos radiactivos. Esta característica se presenta cuando el residuo contiene compuestos, elementos o isótopos con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 kilobecquerelios por kilogramo o 2 nanocuries por gramo, capaces de emitir de forma directa o indirecta radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo. Los residuos radiactivos pueden resultar de procesos de toma de imágenes diagnósticas a través de radiografías no digitales, análisis in vitro de tejidos y procedimientos terapéuticos de radiación, como por ejemplo en el tratamiento de tumores. También se encuentran regulados estos en particular los provenientes de las imágenes diagnósticas en el decreto 351 de 2014. Los siguientes son los residuos tóxicos. Son aquellos que en virtud de su capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos pueden causar daño a la salud humana y o al ambiente. Ejemplos de estos residuos son los desechos que contengan cianuro o los residuos de plaguicidas. Estos residuos tóxicos son dañinos cuando se ingieren, inhalan o absorben. Al ser eliminados en rellenos de seguridad, si no existen los controles adecuados, pueden migrar a través de los lixiviados.
Por eso pues los rellenos de seguridad tienen unas condiciones y características que deben asegurar el adecuado control y manejo de los lixiviados de los residuos depositados allí. Para estos residuos existe un método, un procedimiento para su identificación. Es el TCLP, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, que es un test para identificar los elementos susceptibles de lixiviar de una muestra de residuos. Este método es basado en la extracción de elementos de origen inorgánico de una muestra de residuos que al ponerlo en contacto con una solución de lixiviación durante 18 horas de agitación a temperatura ambiente, una vez se hace ese proceso de agitación de las 18 horas y con esta solución, se analiza el lixiviado, se analiza el líquido que resulta de esta mezcla y de este proceso, y si contiene los elementos determinados en el decreto 41 en su tabla 3, se considera que el residuo es tóxico. Entonces este es un método para determinar cuáles residuos son tóxicos. Bueno, vamos ahora con el concepto de la cuna a la tumba, muy utilizado en el contexto de la generación de residuos peligrosos. De la cuna a la tumba hace referencia a que los residuos peligrosos deben ser bien manejados desde su generación, durante el transporte, su aprovechamiento, tratamiento y hasta su disposición final con carácter definitivo. Este concepto es muy importante tenerlo en cuenta porque más adelante explicaremos las diferentes responsabilidades en la cadena de gestión de residuos peligrosos y uno de estos actores de la cadena tiene responsabilidad por la gestión de los residuos de la cuna a la tumba. Los generadores deben determinar si sus residuos son peligrosos, las cantidades generadas, seleccionar el adecuado manejo, que puede ser almacenamiento, reciclaje, tratamiento, disposición final, y auditar a las empresas que realizan el transporte, el reciclaje, el tratamiento hasta la disposición final con carácter definitivo. Los transportadores son los encargados de trasladar los residuos peligrosos a las instalaciones encargadas de reciclarlos, tratarlos y disponerlos. Y las actividades de tratamiento y disposición final, pues precisamente son aquellas que ya son las receptoras finales de estos residuos y requieren licencia ambiental y tienen disposiciones específicas para la protección del aire, agua y suelo. Vamos a hablar un poco de estas tres categorías o de estas tres fases de la cadena de gestión de residuos y empezamos con los generadores. Hay una clasificación para los generadores en cuanto al registro que deben hacer de los residuos que generan. Entonces se considera gran generador aquel que genera una cantidad mayor o igual a 1 tonelada mensual de residuos peligrosos. Se considera mediano generador el que genera entre 100 kilos y 1 tonelada de residuos peligrosos, y se considera pequeño generador aquel que genera entre 10 y 100 kilos mes. No quiere decir que el generador de pequeñas cantidades menores a 10 kilos mes no esté obligado a hacer una debida gestión. Lo que no está obligado es a registrarse en el registro de generadores. Sin embargo, las autoridades ambientales podrán exigir el registro de generadores a los pequeños o a los que generen menos de 10 kilos mensuales de residuos peligrosos. Las normas que aplican a los generadores, he traído acá un resumen. La norma marco, pues sabemos que es el decreto 4741, pero miremos unas normas particulares para la adecuada gestión y son la caracterización, se encuentra regulada en resolución IDEAM número 0062 de 2007. El registro de generadores en la resolución número 1362 de 2007. El tiempo de almacenamiento. Un generador puede almacenar sus residuos dentro de sus instalaciones hasta por 1 año. Digamos, mientras se realizan los procesos para identificar a qué gestor debe entregar sus residuos para que sean aprovechados, tratados o dispuestos, tiene un plazo de 1 año para cumplir con este tiempo de almacenamiento y posteriormente sí hacer la entrega al gestor que se haya identificado. Hay una obligación de tener un personal entrenado para el manejo de los residuos peligrosos, también está regulada. Todas estas son las obligaciones del generador contenidas en el decreto 4741, artículo 10. Debe contarse con un plan de contingencia
y debe tener un plan de gestión integral de residuos peligrosos, que lo explicaremos más adelante cuando hablaremos de los instrumentos de gestión, cuál es el contenido y cuál es el objeto de este plan. Y la debida presentación de los residuos peligrosos también es responsabilidad del generador, quien debe realizar el envasado, embalaje, rotulado y etiquetado para poderlo entregar al transportador en armonía con lo establecido en el decreto 1609 de 2002. En cuanto al transportador, las normativas aplicables al transporte pues están contenidas en el artículo 16 del decreto 4741 de 2005. Allí pues se encuentran las obligaciones del transportador en cuanto a entregar la totalidad de los residuos transportados al gestor autorizado indicado por el generador, no movilizar residuos peligrosos incompatibles y la responsabilidad solidaria en caso de contingencia. Responde el transportador solidariamente con el generador del residuo. Es importante también tener en cuenta que el transportador está obligado a tener o portar durante el proceso de transporte una tarjeta de emergencia que se encuentra regulada o establecida en la norma técnica 4532 de 2010. Debe tener también un certificado de curso básico de capacitación a conductores. Hoy en día el SENA es la entidad que cuenta con este tipo de cursos de capacitación. No es una obligación de la norma que se haga a través del SENA, pero es una buena recomendación, una buena práctica que se realicen estos cursos en la entidad que puede acreditar tal capacitación. Y todo el manejo del transporte de los residuos peligrosos está contenido en el decreto 1609 de 2002. En el Ministerio de Transporte, en el enlace que les menciono al final de la diapositiva, pueden encontrar todas las cartillas sobre el transporte de mercancías peligrosas. Listo, la normativa aplicable al receptor de los residuos, es decir, las instalaciones encargadas del aprovechamiento, tratamiento y disposición final. Primero que todo, estas instalaciones deben contar con licencia ambiental para la construcción y operación. Está regulado esto en el decreto 2041 de 2014, hoy integrado en el 1076 de 2015. Y asimismo, las instalaciones donde se ubiquen las celdas de los rellenos sanitarios de seguridad también deben contar con licencia ambiental. Esto de igual forma establecido en el decreto 2041 de 2014, integrado hoy día en el decreto 1076 de 2015. Las obligaciones del receptor en cuanto a la responsabilidad, en cuanto al plan de contingencia, en cuanto a que debe contar con un personal capacitado para el manejo y manipulación de estos residuos. Aquí tenemos el balance de materiales. Si quieres, en la anterior está como todo el proceso de fabricación de este elemento. En este proceso identificamos que la materia prima es fósforo amarillo, que llega en estado sólido en tambores metálicos que tienen una capa de agua de 20 centímetros, debido a que el fósforo es espontáneamente inflamable en presencia de oxígeno. Entonces, empezamos con el fósforo amarillo como materia prima. El fósforo amarillo en la naturaleza se encuentra acompañado de arsénico. Entonces, los tambores, al ser descargados, son sumergidos en un tanque con agua a una temperatura máxima de 50 grados centígrados. Es lo que hemos señalado en el cuadrito gris, que es la inmersión en agua. Estos, al ser sumergidos en estos tanques, tienen estos tanques una temperatura máxima de 50 grados centígrados y un pH máximo de 5.5 para evitar la generación de fosfina, que es un compuesto altamente tóxico y que no debe ser liberado al ambiente. El fósforo fundido que se recoge en este tanque es bombeado hacia un equipo llamado burner. Entonces ahí tenemos una salida del proceso que es el fósforo fundido y se envía a un equipo llamado burner para ser puesto en contacto con oxígeno. Ahí hemos colocado en el cuadrito gris que es una aireación. Al ponerlo en contacto con oxígeno se genera una combustión donde su principal compuesto es el pentóxido de fósforo
y se genera el ácido fosfórico concentrado. Entonces hemos identificado en este punto otra salida del proceso, que es el pentóxido de fósforo, y un subproducto que es el ácido fosfórico concentrado en un 100%. Este ácido concentrado pasa a través de dos tanques que contienen lana de cobre. La función de la lana de cobre es retirar el arsénico presente en el ácido. Como es ácido con grado alimenticio, debe contener menos de 1 parte por millón de arsénico. Eso lo hemos colocado también en el cuadrito gris, que es el proceso donde se identifica que se está mezclando este tanque, se está haciendo pasar por lana de cobre para retirar el arsénico. Y este proceso es catalizado por ácido clorhídrico a 130 grados centígrados. El producto pasa a unos tanques blowing, donde mediante el soplado con aire se retira el exceso de ácido clorhídrico. Y el ácido fosfórico pasa luego a un tanque donde se le ajusta la concentración a 85%, siendo este el producto final. Entonces ahí en verdecito hemos identificado nuestro producto final y en naranjita tenemos el ácido clorhídrico residual del último proceso y el en cobre residual, la lana de cobre residual del último proceso. ¿Por qué traje este proceso? Porque este ácido fosfórico grado alimenticio es utilizado como saborizante en bebidas gaseosas, mermeladas, jaleas. Preguntas: ¿cuáles son las materias primas e insumos de este proceso? Entonces hemos visto, bueno, eso ya les queda como a ustedes de tarea, pero básicamente están ya identificadas en el diagrama del proceso. En qué puntos de los procesos se generan residuos peligrosos y qué residuos peligrosos se generan. Ese es nuestro taller. Pero ya lo hemos visto a lo largo del diagrama de procesos, así que va a quedar muy fácil de identificar. Yo les paso este taller en Word para que se conozcan las preguntas del taller. Dentro de nuestras generalidades, me regalan la anterior, están como muy importante la estrategia jerarquizada para la gestión de residuos peligrosos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay digamos, desde la política de gestión de residuos peligrosos que les mencioné, había sido promulgada en el año 2005, se establecen unas estrategias para la prevención de la generación que implica la prevención, la optimización del consumo de materias primas, la sustitución de insumos peligrosos y la implementación de tecnologías más limpias para lograr la minimización, pues, la prevención de la generación. ¿Qué implica la minimización? Medidas organizativas y operativas dentro de la empresa para disminuir hasta niveles económicos y técnicamente factibles la cantidad y peligrosidad de residuos generados que precisan un tratamiento y disposición final, generar menos cantidad de residuos. ¿Qué implica el aprovechamiento y tratamiento? Separar y concentrar los residuos con el fin de recuperar materias primas para su incorporación al ciclo económico productivo, ya sea en el mismo proceso o en otro. Un ejemplo típico de aprovechamiento es el que se hace de las baterías ácido-plomo, en donde la extracción, como ya se han cerrado muchas minas de plomo en el mundo, donde se pueden identificar el plomo es en las mismas baterías que ya están circulando en el mundo. Entonces, este es un ejemplo típico de aprovechamiento y se da en un 90% del plomo que está en las baterías, es hoy en día debidamente aprovechado y reciclado. El tratamiento también tiene el fin de reducir la cantidad, volumen y peligrosidad de los residuos como tal, como una actividad previa a la disposición. Y la disposición final se refiere a disponer los residuos en celdas de seguridad diseñadas técnicamente para tal fin, ubicadas en rellenos de seguridad. Entonces, digamos que lo más deseable es realizar las estrategias, concentrar los esfuerzos en la prevención, en la minimización, lograr el aprovechamiento de la mayor cantidad de los residuos generados, realizar el tratamiento para disminuir la cantidad, volumen y peligrosidad de aquellos que se puedan tratar y realizar la disposición final, por eso está como de últimas, de aquello que definitivamente no se pudo aprovechar, tratar, prevenir su generación, etc. Entonces, en eso consiste la estrategia. Vean, pasemos ahora al tema de los programas de gestión de residuos postconsumo. Vamos a mirar cuáles son los aspectos relevantes de este tipo de programas.
cuáles son los programas de residuos postconsumo existentes en Colombia y un caso exitoso. Los aspectos relevantes. Estos programas de residuos postconsumo son presentados por fabricantes, distribuidores y comercializadores ante el ANLA con el fin de obtener autorización para establecerlo. El ANLA es la autoridad que da la licencia para poder establecer un programa postconsumo, no es aleatorio. Consisten en no disponer de manera conjunta los residuos. En la siguiente diapositiva. Bueno, esto ya me adelanté un poquito. Bueno, este es el contenido que vamos a desarrollar, las generalidades, pilas usadas, que son los diferentes programas que están vigentes en Colombia, medicamentos usados, computadores e impresoras en desuso, baterías usadas, plomo ácido, bombillas fluorescentes usadas, llantas usadas y envases de plaguicidas. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos relevantes de este programa? La idea es no mezclar los residuos de origen domésticos con residuos que una vez consumidos se convierten en residuos peligrosos. Esto es como el eje central del programa postconsumo. En ellos se aplica el concepto de responsabilidad extendida del productor, donde los fabricantes, importadores son responsables de establecer canales de devolución de los residuos llamados programas postconsumo, a través de los cuales los consumidores pueden devolver dichos productos cuando estos se convierten en residuos sin costo alguno para el consumidor. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha regulado los sectores de plaguicidas, medicamentos vencidos o caducos, baterías plomo ácido, pilas o acumuladores, llantas, bombillas y o computadores y periféricos. Empecemos con el programa de pilas usadas. Comprende pilas alcalinas y sin carbón, pilas botón para calculadoras, relojes, audífonos, entre otros, pilas recargables para cámaras, computadores y otros aparatos portátiles. El programa consiste en, para el consumidor, llevar estos residuos a unos puntos de recolección ubicados en tiendas, almacenes de grandes superficies, donde se recogen estos elementos, o en tiendas especializadas y consultorios médicos, porque pues, muchas de estas aplicaciones electrónicas sirven de prótesis o implantes, usan pilas de botón. Debe cumplir con requisitos técnicos y de seguridad para asegurar que los residuos sean manejados de forma segura y adecuada. Y deben ser, deben contener, o los residuos deben ser almacenados en contenedores de materiales resistentes, que pueden variar según los diferentes tipos de pilas, y además deben disponer de publicidad visible y documentación de sus responsables. Esto se encuentra regulado en la resolución 1297 de 2010. Bueno, tenemos los medicamentos vencidos. Esto se refiere a envases, empaques, cajas, frascos, ampolletas de uso humano y veterinario, medicamentos cuya fecha de vencimiento ya expiró, o medicamentos parcialmente consumidos. No incluye jeringas, agujas, cuchillas y demás elementos que ya vimos. Esos son residuos biosanitarios y tienen un manejo muy particular y ya hablamos de ellos. Ni residuos de gasas, ni algodones, estos son biosanitarios. Residuos con riesgo biológico infeccioso, tampoco. Y residuos que no están relacionados con medicamentos, como empaques de jabones, frascos de champú, latas de plaguicidas domésticos. El programa consiste en disponer para el consumidor, llevar estos residuos a los puntos azules. Estos puntos azules generalmente se encuentran o se ubican en farmacias. Estas farmacias o droguerías disponen de contenedores o en las mismas instituciones de salud, en donde los consumidores van y depositan allí sus residuos de medicamentos vencidos. También se puede hacer recolección directa por parte del proveedor en caso de los medicamentos, o intrahospitalario. Cuando tienen ese tipo de acuerdo con el proveedor, pues el proveedor de una vez dentro del hospital suministra y también recoge los residuos de medicamentos vencidos que el hospital le haya generado. Y también se hace recolección domiciliaria del residuo en los mismos vehículos, por ejemplo, cuando es provisión de gases medicinales. Entonces, los mismos proveedores llevan el gas y también recogen los residuos que se han generado por este proceso. Este se encuentra regulado por resolución 0371 de 2009. Los residuos de computadores e impresoras en desuso.
incluye computadores portátiles, laptop, notebook, tablet, computadores de escritorio, impresoras de uso doméstico, periféricos, que ya pues han sido descartados por parte del consumidor. El programa consiste para el consumidor en llevar estos elementos a unos puntos fijos de recolección. Para los fabricantes de estos elementos deben, digamos, contratar o establecer en su programa de gestión de devolución post-consumo cómo se realiza el tema del transporte y qué se hace luego que estos residuos son transportados, a dónde se llevan, si se va a hacer algún aprovechamiento de los elementos que están allí contenidos. Estos procesos de aprovechamiento y tratamiento deben hacerse por parte de instalaciones que cuenten con las debidas licencias ambientales, que como vimos anteriormente, aplicarían los requisitos para un receptor de residuos peligrosos. Deben cumplir con contenedores de materiales resistentes en buen estado, deben contar con operarios o asistentes técnicos, esto para todos los casos, personal capacitado para la manipulación adecuada de los residuos, deben disponer de publicidad visible y documentación que haga alusión a los sistemas y sus responsables, y bueno, debe permitir el envío por mensajería de los residuos embalados por el consumidor para recibirlo en sus instalaciones. Este programa está regulado a través de la resolución 1512 de 2010. Tenemos baterías ácido plomo. Estas baterías son las que les mencionaba, el ejemplo perfecto del aprovechamiento de residuos peligrosos, porque el plomo contenido en ellas son más de un 90% aprovechado en el mundo. Digamos que estos programas de recolección de residuos postconsumo de baterías aplican para baterías de automóviles y motocicletas. Consiste en la entrega en sitios autorizados como talleres, servitecas, almacenes de repuesto y sitios formales donde se venden baterías para vehículos. En el enlace indicado allí, en la página del Ministerio de Ambiente, se encuentran los sitios en donde se puede hacer la devolución de los residuos de baterías ácido plomo, y de igual manera en este enlace se pueden ubicar, se pueden identificar todos los programas postconsumo existentes en las diferentes ciudades del país. El gestor de este programa o el plan como tal debe tener licencia ambiental por parte del operador que vaya a hacer el aprovechamiento del residuo como tal. Obviamente la batería no solamente contiene plomo, también contiene ácido sulfúrico, y el gestor debe estar capacitado para su debido manejo. Este transporte se debe hacer y todo su manejo en contenedores de materiales resistentes y en buen estado. Se debe contar con operarios completamente capacitados para la manipulación adecuada de estos residuos, y se debe contar con una publicidad visible y documentación que haga alusión a los sistemas y sus responsables. Este programa se encuentra regulado en la resolución número 0372 de 2009. Plaguicidas domésticos. Este programa incluye los envases, empaques, embalajes y productos de plaguicidas descartados o desechados por el consumidor al final de su vida útil, o plaguicidas en desuso, vencidos o fuera de especificaciones técnicas. El programa consiste en hacer la devolución en los sitios autorizados. El consumidor hace la devolución y el listado o la identificación de los sitios que ya se encuentran autorizados por parte del ANLA, que aquellos fabricantes han presentado su plan de devolución postconsumo y se ha aprobado por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ese listado se encuentra en este enlace, en la página del Ministerio de Ambiente. Ustedes buscan programas postconsumo y se encuentran todos los programas postconsumo aprobados actualmente. Deben cumplir con medidas y señalización preventiva. Estos sitios deben tener mecanismos de ventilación, iluminación y drenaje que faciliten la gestión de riesgos potenciales de incendio y derrames. Se debe disponer de información visible y documentación para el registro de los volúmenes de residuos recibidos. Los comercializadores, expendedores o establecimientos de venta deben contar con publicidad sobre el programa y sobre el triple lavado, y se debe cumplir con campañas de recolección
donde se promocione en medios oficiales o reconocidos, en donde las alcaldías o gobernaciones deben apoyar con esta publicidad y divulgación para que el usuario sepa dónde debe dirigirse para depositar sus plaguicidas. Se encuentra regulado en la resolución 1675 de 2013, de los más recientes. Tenemos ahora las bombillas fluorescentes usadas. Se refiere a las bombillas fluorescentes tubulares, bombillas fluorescentes compactas o bombillas de alumbrado público. No incluye bombillas de vehículos, bombillas halógenas ni bombillas incandescentes. Al igual que todos los demás, consiste el programa en devolver estos elementos a unos puntos de recolección autorizados, cuyo listado pueden ustedes informarse de él en la página del Ministerio de Ambiente, buscando programas postconsumo. Estos sitios de devolución postconsumo deben cumplir con unas medidas de seguridad, deben disponerse de materiales, contenedores de material resistente que eviten la ruptura para los diferentes tipos de bombillas usadas. Ustedes saben que estas bombillas pueden tener elementos cortopunzantes y si se han deteriorado en el proceso, y debe disponer de publicidad visible y documentación que haga alusión a los sistemas y sus responsables. Estos residuos, este programa de devolución postconsumo se encuentra regulado en resolución 1511 de 2010. Llantas. Las llantas per se no son residuos peligrosos. El problema de las llantas se produce cuando se hace una quema por parte de personal que utilice este proceso para extraer de la llanta algún elemento que pueda resultar de interés para un proceso de reciclaje. Entonces es la quema de la llanta la que puede generar emisiones, dioxinas y furanos, y por ello se estableció un programa postconsumo de llantas. Este programa aplica para llantas de vehículos, carros, camiones, buses, camionetas, entre otros, con un RIN menor o igual a 22.5. No incluye llantas de motocicleta, bicicletas, vehículos fuera de carretera o de RIN superior a 22,5. Las llantas no son consideradas, bueno, ya lo habíamos dicho, como residuo peligroso. Sin embargo, para evitar riesgos de un uso inadecuado de estas llantas, deben ser devueltas a los puntos establecidos por los fabricantes, distribuidores o comercializadores. De manera natural, ¿dónde se hace esta devolución? En las estaciones de servicio, que tengan, digamos, que estén dentro del programa o que el fabricante, distribuidor o comercializador haya colocado dentro del programa de devolución. De manera natural se hace en estos sitios, pero lo que se debe verificar es que se esté en el marco de un programa de devolución postconsumo y de pronto no se esté facilitando un reciclaje informal de la llanta. Entonces, es bueno, si usted ya de manera habitual entrega estas llantas, pues identificar si el sitio en donde la está entregando cuenta con un programa o hace parte de un programa de gestión de devolución postconsumo establecido. En el enlace indicado a continuación del Ministerio de Ambiente se pueden encontrar cuáles son los puntos que hacen parte del programa como tal. Estos sitios deben cumplir con medidas de seguridad frente a incendios, almacenar las llantas de forma ordenada en sitios cubiertos, no a la intemperie, disponer de publicidad visible y documentación que haga alusión a los sistemas y sus responsables. Pasemos ahora a nuestro siguiente tema, que es la generación de residuos peligrosos en Colombia. Vamos a hablar en este capítulo de cuál es la cantidad de residuos peligrosos que se reportó para el año 2015, cuáles son las principales corrientes generadoras reportadas y cuáles son los sistemas de manejo, cómo se manejan estos residuos que se reportaron como peligrosos en el año 2015, qué pasó con ellos. Bueno, el reporte de generación se aplicó, digamos, esto es lo que se reportaron los generadores ante sus autoridades ambientales en el registro de generadores, y a su vez la autoridad ambiental
presentó esta información al IDEAM, quien la consolidó y la publicó. Esta información se encuentra publicada